Estás escuchando la reflexión de fe de Comunife Bucaramanga. Y el tema de hoy es el regalo de la justicia, con el pastor Carlos Anaya. Está basado en Romanos capítulo 5, verso 17. Traduce así la Nueva Traducción Viviente. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Lo que esta escritura nos dice claramente es que la gracia de Dios manifestada en el Señor Jesucristo y su obra y el fruto que ella produce en la vida del hombre es más grande que las consecuencias del pecado de Adán. Por ello el apóstol Pablo también enseñaba que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, señalando con ello que la gracia es más grande que el pecado. Ciertamente el pecado nunca detendrá la manifestación de la gracia de Dios, pero la gracia que es mayor sí tiene el poder de detener el pecado. La enseñanza radical del apóstol Pablo sobre la gracia hizo que muchos malinterpretaran su enseñanza diciendo que entonces pecáramos más para que hubiera más gracia. Y ello llevó al apóstol Pablo al escribir la siguiente pregunta retórica. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos demuestre más y más su gracia maravillosa? Y su lógica y única respuesta fue, por supuesto que no. ¿Sabes? Todavía hoy, más de 1900 años después, cada vez que se enseña el regalo de la justificación que tenemos por medio del Señor Jesucristo, inevitablemente alguien argumenta, si se predica que ante Dios somos hechos justos para siempre, solo por la fe en el Señor Jesucristo, sin que se tome en cuenta nuestras propias obras y nuestro cumplimiento de la ley, ¿no le dará esto a la gente una licencia para pecar? La respuesta hoy sigue siendo la misma del apóstol Pablo, de ninguna manera. ¿Sabes? Quien predique o enseñe correctamente acerca de la gracia de Dios no podrá jamás justificar el pecado. El pecado ciertamente es malo, y la Biblia ni nadie que la enseñe correctamente podrá aprobarlo. Tampoco yo lo apruebo, porque un estilo de vida de pecado solo conduce a la derrota, a la destrucción y a la muerte. La razón fundamental por la que la gracia de Dios en Jesucristo y la justificación por la fe deben ser enseñadas hoy con determinación y con valentía es porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es como textualmente dice la escritura en la que hoy meditamos y que ya leímos. La misma Biblia nos asegura en Romanos 6:14 lo siguiente: el pecado ya no gobernará sobre ustedes, porque ya no están sujetos a la ley, sino al generoso amor de Dios. Esta es la versión Palabra de Dios para Todos. ¿Por qué razón? Sencillamente porque el pecado pierde su atractivo y su poder cuando tú te encuentras con la persona de la gracia, que es el Señor Jesucristo, y cuando comprendes todo lo que Él ha hecho por ti en la cruz y todo cuanto Él te ha bendecido por medio de ella. Entonces, en una respuesta sincera, corresponderás a tanto amor con amor sincero, demostrado en tu obediencia gozosa a sus mandamientos y viviendo una vida que le agrada y que le complazca a Él. Querido hermano, apreciado amigo, esto es lo que el Espíritu Santo quiere que hoy entiendas. Cuanto más tengas una revelación por el Espíritu Santo y por las Escrituras, como en las que hoy meditamos, que tú, a los ojos de Dios, eres justo por la obra del Señor Jesucristo, más vas a experimentar victoria sobre el pecado. Así que entonces despierta cada mañana y agradece a Dios porque por la fe en el Señor Jesucristo y en su sangre derramada, tú eres completamente justo a los ojos de Dios. O como dice la Escritura, tú eres la justicia de Dios en Jesucristo. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de la gracia de Dios, el Evangelio del reino de Dios. Recibe y aprópiate de las buenas noticias, sé libre, sé bendecido y entonces
justificado a los ojos de Dios por la fe, comparte estas buenas noticias con otros que la necesitan, que están esclavos, sometidos a la acusación y a la condenación del enemigo. Que sean todos bendecidos, que tengan un excelente día.